Muy buenas noches, Dios los bendice nuevamente en Casa de los Milagros para nuestro estudio del libro de Oseas. Vamos a iniciar ahora con el, bienvenida hija, Dios te bendice, con el capítulo 13, pero primero vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias y nos guarde. Desata, mi Dios, una unción quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que entendamos a profundidad, mi Rey, lo que tú nos quieres enseñar. Te pedimos y te rogamos, hermoso mío, que tomes control de todas las cosas y que todas las cosas sean hechas en ti, por ti y para ti. Te rogamos que traigas con bien a los que han de llegar y que todo sea, Señor, de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté siempre en nosotros, dándote siempre gracias y bendiciéndote en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la semana pasada, no, la clase pasada, terminamos el capítulo 12, ¿estoy bien? Vamos a iniciar con el capítulo 13 del libro de Oseas. Y no hubo clase la semana pasada porque en Aguascalientes hay vacaciones en las escuelas y tomamos la decisión, perdón que esté aquí moviendo ahorita, tomamos la decisión de que pudieran pasar un tiempo con sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, entonces vamos al capítulo 13. Dice lo siguiente: juicio divino implacable contra Israel. Destrucción total de Efraín predicha. Dios te bendice, hija, bienvenida. Destrucción total de Efraín predicha. Esto es anticipadamente hablado, ¿sí? Y en el lenguaje bíblico se dice profetizado. ¿Estamos claros? Entonces vamos viendo que la profecía era una forma usual de hacerle conocer al pueblo de Dios lo que iba a suceder. ¿Estamos bien? Y esto es importante porque el día de hoy seguimos teniendo profecías de parte de Dios. Y tenemos también la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual hacemos bien, no el apóstol Pablo, en la cual hacemos bien estar atentos, como antorcha que alumbra. Amén. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando empecemos a ver todos los pequeños detalles que nos menciona la palabra de Dios y que nos menciona el profeta Oseas, nos va a llevar a la comprensión de algunos puntos que debemos cuidar como hijos de Dios para no fallar. ¿Y por qué les comento esto? Es algo que de verdad es bien complicado. En estas épocas, en estos tiempos, que son los últimos tiempos, ¿estamos claros en eso? ¿Sí? En estos tiempos se ha desatado una forma de ataque más puntual a la iglesia. Y yo lo relaciono con el espíritu de Balaam. ¿Y cuál es esta forma de ataque puntual y dirigido directamente sobre la iglesia y sobre sus siervos? El que hay personas que conocen de la palabra de Dios y pueden llamarse engañadas, veladas, cegadas, como quieran llamarle, pero están generando una filosofía, una doctrina que dice la Escritura que es doctrina de demonios, en la que le dicen a la gente, está bien que vayas a la iglesia, está bien que escuches las predicaciones, está bien que cantes, está bien que ores, si te sientes bien. Ah, caray, ahí ya empezamos mal, porque no se trata de comodidad espiritual, no se trata de comodidad almática, se trata de hacer lo correcto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero no puedes comprometer, esto dice la filosofía, no puedes comprometer tu libertad de pensamiento por un libro.
Y el libro es la Biblia. ¿Y a qué voy con esto? Que con esa libertad de pensamiento, la gente ha tomado decisiones muy humanas. Ya no me gusta, no estoy a gusto, me retiro. ¿Cuántos matrimonios perdurables hicieron eso? ¿Cuántas relaciones perdurables, genuinas, hicieron eso? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué les digo esto? Porque una relación genuina y perdurable, a pesar de las circunstancias, como su nombre dice, perdura, ¿verdad? Permanece. Pero es la filosofía y la mecánica muy del día de hoy. Algo no me gusta, lo desecho, lo cambio. No me agrada, me voy. No me gusta cómo me hablan, me aparto. ¿Y por qué no me gusta cómo me hablan? Porque me están constriñendo, me están sujetando a que haga las cosas como dice la palabra de Dios. Y eso se llama santidad. Entonces están generando realmente una filosofía, un movimiento, un pensamiento de apostasía. ¿Y por qué en el espíritu de Balaam? Porque Balaam era un vidente, un profeta, que sabía perfectamente lo que Dios le había dicho, ¿sí o no? Perfectamente lo sabía. Y Balac fue y lo requirió para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y por qué les platico esto? Porque es el preámbulo de lo que vamos a ver. Para que maldijera al pueblo de Israel. Y les dijo a los emisarios, bueno, no puedo, pero quédense aquí a ver qué nos dice Dios hoy. Ya tenía una instrucción, sí o no. Ya sabía qué hacer, sí o no. Tenía el conocimiento preciso y específico de Dios, sí o no. E hizo lo contrario. Regresan, y le digo, no me dejó Dios y bla, 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 ¿no? Dios le habló y le dijo no. Ok, ya le había dicho desde antes. La segunda vez con los segundos emisarios, de más nivel. ¿Y qué hace? Lo mismo. Se empieza a vincular con quien no debe, empieza a escuchar lo que no debe. ¿Y ya tenía órdenes de Dios? Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que sí tenía órdenes de Dios. Entonces, ¿qué tenía que recibir a quien no tenía que recibir? Y luego, no consciente, bueno, sí estaba consciente, no conforme es la palabra correcta, con lo que ya había hecho. Ahí va y acompaña a los terceros emisarios para presentarse con Balac. Te mandé a llamar y te dije que te iba a dar. Pues sí, pero no puedo. Y a final de cuentas, no maldice a Israel, pero atención en esto. Le da el consejo a Balac de cómo puede perjudicar a Israel. Pues no te metas en conflictos, mándales a las moabitas. Y esas moabitas los van a llevar a pecar, los van a llevar a fallar. Y entonces no tendrás problema. Y entonces induce al pueblo de Israel a la idolatría. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que está pasando hoy con esa nueva filosofía? Es una inducción a apartarse de la palabra de Dios, apartarse de los mandamientos de Dios, apartarse de la santidad, apartarse de la obediencia a Dios, apartarse de la sujeción a Dios y crear un cristianismo ligero, un cristianismo light, un cristianismo a mi manera de ver, a mi manera de ser, a mi manera de hacer. Y hoy hay algo que es bien delicado. Ya los siervos no se quieren llamar siervos. ¿Cómo? Ya no se quieren llamar ministros de Dios. ¿Cómo? Pues está bien fácil. ¿Por qué? Porque si es ministro, no va a ser objeto de que pueda ser manipulado financieramente. Pero si tiene otro nombre, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Y yo no estoy en contra de que haya gente que predique sin estar casado, por ejemplo, porque Timoteo no tenía esposa y era autoridad de la iglesia. Llegó a ser apóstol. Tito, algo similar.
¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, eran siervos y no dejaban de ser siervos. Y cumplían como siervos, operaban como salud, siervos. Entonces, estas nuevas filosofías ahora les ponen nombres diferentes, ¿no? ¿Y cómo les ponen? Ayudador de vida, conferencistas de vida, coaches de vida. No, si sirves a Dios, declárate siervo de Dios y punto. Pero, ¿saben por qué también no lo hacen? Porque cuando llegan a la presencia de Dios creen que lo van a engañar diciéndole, yo no era siervo, yo era un coach de vida. Yo era un coach de vida, yo no era siervo. Y yo no tenía una iglesia a mi cargo porque es mucha responsabilidad. Y no. ¿Y a qué están llamados los siervos? A servir. Entonces, como tales, serán juzgados. Le van a decir, si no, está bien, no era siervo, porque no quisiste, aunque tuviste el llamado, pero atención en esto. Ojo, conocías de la Escritura y no guiaste a mi pueblo a hacer lo correcto. Y no lo guiaste porque tú no lo hacías y no te era conveniente a tus intereses personales. Entonces, bíblicamente, de todos modos, Juan, te llamas, ¿no? Hay que cumplir y punto. Punto. ¿Y por qué se los digo? Y lo voy a seguir diciendo en estos días, porque es bien importante que pongamos atención en esto. ¿Sí? La red está plagada e inundada de ese tipo de gente. Y otra de las cosas que dicen que hay muchos caminos para llegar a la presencia del Dios. Pues mi Biblia dice que nada más hay uno. Y ese uno tiene un nombre específico, se llama Jesús de Nazaret, y él dijo que él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de él. Y entonces estos libres pensadores defienden a todas las religiones, pero ninguna religión salva. Es más, se los voy a poner así trágicos si lo quieren ver así. Si la religión cristiana salvara, entonces Jesús es inoficioso. El que nos salva es Cristo. Él fue a la cruz, Él derramó su sangre, Él es nuestro Señor y Salvador y es el único que nos da acceso al Padre, no más. Eso dice la Biblia. Amén. Teniendo este preámbulo, introducción o como le quieran llamar, vamos a ver lo que le pasó a Efraín. ¿Les parece bien? Digo, porque no era casualidad, ¿no? Bendito sea mi Señor. Pero esto es bien importante y lo voy a seguir diciendo varios días. Amén. Vamos al verso 1 de Oseas 13, que dice, cuando Efraín hablaba, tuvo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ah, caray. Versión Kadosh. De acuerdo a la palabra de Efraín, adoptó ordenanzas para él mismo en Israel y las estableció para Baal y murió. ¿Por qué me llama la atención tanto esto? Si vemos la versión que tienen en mano, que yo creo que es la Reina Valera 60, la primera que leí, dice cuando Efraín hablaba, ¿cómo es que se comparten las ideas de salvación hoy en día? Oiga que las redes sociales, quien lo comparte tiene que hablar, punto. No hay vuelta de hoja. Llámale Facebook, llámale WhatsApp, llámale Instagram, llámale televisión, llámale radio, llámale como quieras, tiene que hablar. Oiga, y si no tiene lengua el que lo quiere compartir, lo escribe. Y es un lenguaje que alguien tiene que hablar a final del día. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y dice, hubo temor. Fue exaltado en Israel. ¿A quién le temieron? A Efraín, porque se multiplicó grandemente. Y no olvidemos que eran fuerzas militares grandes y poderosas. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Pero fíjense lo que dice la versión Kadosh. De acuerdo a la palabra de Efraín,
de acuerdo a lo que ellos dijeron, a lo que ellos quisieron, a lo que ellos pensaron, a lo que ellos tomaron por Dios, adoptó ordenanzas para él mismo en Israel. Entonces cambió lo establecido por Dios y lo quiso adaptar a las ordenanzas de Dios. ¿Suena similar? ¿Suena similar? Eso es una realidad. Yo estoy completamente de acuerdo que cuando una persona no es siervo, la persona se aparte. Pero si es siervo, mi pregunta es ¿por qué se aparta? Coré y todo su séquito dijeron, ¿a poco nada más por Moisés y Aarón habla Dios? Quisieron tomar el lugar del siervo o de los siervos. Mi pregunta es, ¿quién escogió a Moisés? ¿Y Aarón? Entonces, ¿qué tipo de conducta es el decir, ¿a poco nada más por ellos? ¿Quién fue el primero que dijo, ay, ¿a poco nada más Dios si yo estoy más bonito? Yo puedo ser Dios. Eso dijo Luzbel, que él podía ser Dios. Que él estaba muy bonito, pues sí lo creó precioso. Dios hace cosas perfectas. Y quiso tomar el lugar de Dios. Y eso se llama rebeldía. Y le costó la expulsión del monte de Dios. Por eso cuando hay verdaderos siervos, Dios toma la decisión de apartar lo que no está de acuerdo a su palabra. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Pero es importante saber que Dios es el que tiene el control cuando verdaderamente se le da el control. Porque hoy en todo el mundo hay lugares donde se habla mucho de Dios, pero atención, no se deja hablar a Dios. Está fácil. Una cosa es hablar de y otra cosa es que se deje hablar a. ¿Estamos de acuerdo? Es completamente diferente, mis amados. Y yo me he estado dando cuenta porque por alguna extraña razón el Señor me ha permitido estar escuchando predicadores iraníes. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo escuchan? Predicadores nacidos en Irán, destinados por situación geográfica a ser enemigos de Israel. Y hoy están hablando del amor a Israel. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro con Jesús. Simple. Así de fácil, así de sencillo. Y yo no digo que toda la gente de Irán sea buena o mala, ¿no? Ni conozco Irán. No lo conozco. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Jesús es amor y habla de amor. Y eso es lo que se tiene que fundamentar un Dios real y verdadero, en amor, no en destrucción, no en muerte. Y es lo que yo he escuchado de estos predicadores. Y a mí me es impactante porque escuché la predicación de uno de ellos que había sido terrorista. Y en la prisión fue alcanzado por Jesús. Y bueno, esa gente es radical, porque para eso fue entrenado. Radical. Ellos sabían desde pequeños que iban a cumplir una misión y muriéndose iban a cumplir en obediencia a su Dios. Y este predicador que les platico estaba maquinando cómo matar a un cristiano en la prisión. Y ahí lo alcanzó el Señor Jesucristo, así como a Pablo.
y le mostró lo que es el amor. Y cambió y se hizo cristiano y tuvo que salir huyendo de su país y tuvo que brincar fronteras y mil cosas, ¿no? Y hoy obviamente está protegido y está predicando el amor de Cristo. El domingo les voy a poner un video que me dejó impactadísimo. Impactadísimo de lo que está pasando en Israel. ¿Y por qué me impactó? Pues yo creo que a ustedes también los debe impactar si son hijos de Dios y quienes aman a Yeshua, ¿no? Porque es su pueblo. Ya lo verán el domingo. Regresemos a Oseas 13:1. Adoptó ordenanzas para él mismo en Israel. Cuando nosotros adoptamos nuestra voluntad, nuestra conducta y cambiamos los mandatos de Dios tal y como están escritos en la palabra, estamos haciendo lo mismo que Efraín. Se oye crudo, se oye feo, pero es real. No podemos ni debemos cambiar nada de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que no es de interpretación personal. El que añadiere palabras a este libro de la ley o a este libro de la profecía, Dios añadirá las plagas sobre su vida. Y el que quitare palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Luego entonces, hay que verlo como es. Y el único intérprete de este libro y de los 66 libros que lo componen se llama Espíritu Santo. Porque la Biblia así mismo se explica, mis amados. La revelación no es imaginarnos que baja un platillo volador y que baja acá un Robocop, así como el Optimus Prime, y se hinca y lo ves acá grandote. Y eso es ciencia ficción. Revelación es entender la profundidad de la palabra de Dios escrita en cualquier parte para nuestra vida. Eso es revelación. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo y comprendiendo lo que Dios quiere para nosotros. No porque vea yo una serie de Netflix, ¡y! Ya entendí cómo es la profundidad de la revelación. ¿Hola? ¿Del cerebro de quién viene eso? La Biblia se explica a sí misma. Esa no tiene vuelta de hoja. Y cuando las cosas se hacen, como dice la Biblia, no tenemos problema. Es que yo creí, yo pensé, no, hazlo como dice la palabra. Fácil. Y luego dice, y las estableció para Baal y murió. Cuando la gente cambia los estatutos de Dios, los preceptos divinos, y los establece para su conveniencia, está generando un movimiento sectario. La pregunta obligada es, ¿una persona puede generar un movimiento sectario en sí mismo y empezar por uno solo? Por supuesto. Y de ahí contagia a 1, 2, 3, 4, 5 y se va ampliando ese movimiento y terminan teniendo pensamientos fuera del orden bíblico. Y explicarán lo que quieran. Pero si está fuera del orden bíblico, no es de Dios. Como la polémica que se armó hace un tiempo, voy a omitir nombres, claro está, ¿no? De una cantante famosa que se atrevió a decirle a Dios, no acepto un no por respuesta. ¡Qué agallas! Yo no veo que Jesús le haya dicho eso al Señor. Y es Dios. Es Dios. Y jamás le dijo eso. Cabeza de quien cabe. Pero es producto de una filosofía, de un pensamiento, de una creencia distorsionada de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que la persona falleció.
Y no digo que haya sido por esa oración, no, de ninguna manera. Pero nosotros, ¿quiénes somos para condicionar a Dios? ¿Quiénes somos para doblarle la mano a Dios? ¿Quiénes somos para obligar a Dios a algo? Líbrenos el Señor de eso. Por eso es tan importante entender los preceptos bíblicos y los fundamentos. Porque si esa persona tuviera el concepto bien definido de lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, jamás hubiera dicho eso. Porque eso no es humildad delante de Dios. ¿O sí? Es importante, muy importante comprender la Biblia y ajustarnos a lo que dice la Biblia. ¿Es usted muy legalista? No, para nada, es lo que menos quiero. Si vivo en la gracia, ¿para qué quiero la ley? Pero la gracia no me exime del cumplimiento de la ley. La gracia no me da la autoridad para salirme de lo establecido en la ley. La gracia no me oportuniza para poder recibir algo que no está establecido en la ley. ¿O sí? Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, esto sucedió porque Efraín se generó a sí misma una de las tribus más grandes y poderosas, si no es que la más grande y más poderosa de las 12 tribus de Israel. Y por ello sentían que tenían la autoridad, el poder para hacer lo que ellos querían. Ojo, no, porque les voy a decir algo. A mí una vez una persona me preguntó que por qué no tenía una congregación de 1,000 o 2,000 personas. Porque mi responsabilidad, esta fue mi respuesta, a lo mejor estoy muy mal, y me dijo, es que tú limitas a Dios, no, de ninguna manera. Mi razonamiento lógico bíblico es el siguiente: el Señor Jesucristo, ¿a cuántos discípulos escogió? A 12, ¿verdad? Y a ellos les ordenó ir en parejas, ¿sí o no? Y establecer la iglesia de Dios, ¿sí o no? Oiga, pero a Pedro se le convirtieron 3,000 en el primer sermón. Sí, a Pedro, pero yo me llamo Renato. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son cosas diferentes. Número 2, en la responsabilidad espiritual que yo tengo, o que yo he creado dentro de mí, o para lo que fui capacitado, entrenado y estudiado, a mí me dijeron, si tú te responsabilizas de algo, lo tienes que conocer perfectamente. ¿Qué le voy a decir al Señor cuando me diga, ¿te acuerdas de aquella hermana que se sentaba allá en la esquina, así, asado? Es que estaba bien grande el estadio. Pero ¿era tu responsabilidad ese lugar o no? Pregunta obligada, yo pregunto, ¿no? ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿No sabía? ¿Yo no vi como Alán? No. Sí sé y se llamaba fulana de tal. Y sí sé y hacía esto. Y sí sé y oraba yo por esto. Y sí sé y era así, y era asado, y era acá. Eso es ser responsable. Eso es ser responsable. No digo que las congregaciones multitudinarias sean de irresponsables. No, porque todos hemos sido llamados a muchas cosas. Estoy hablando de mi persona. De mi persona. Y la responsabilidad que yo tengo es a quien le doy la cobertura. Conocer a quien yo le doy la cobertura. Oiga, las otras congregaciones que están bajo su autoridad, yo le doy la cobertura a los pastores y bendecimos a toda la congregación. Los pastores son encargados de su rebaño. ¿Estamos claros? Eso es lo correcto, para mi gusto. Y gloria a Dios que haya congregaciones donde hay muchísima gente. Y gloria a Dios que la gente tenga deseo de aprender, y gloria a Dios que la gente quiera crecer.
Para Renato de la Fuente es importante saber que el que se sienta en esa silla se llama así, él se sienta así, el que se sienta ahí es esposo de tal mujer, o la que se sienta allá es esposa de tal hombre, o tiene un hijo, tiene esto, tiene otro. Relacionar y ubicar a la persona. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo darás cuentas de algo que no sabes si no conoces? Ok, y luego dice, hubo temor. Más bien temblaban de miedo. ¿Quiénes? Las diferentes tribus, porque era muy grande la tribu de Efraín. Incluso les tenían reverencia. ¿Por qué? Por eso dice, fue exaltado Israel. En Israel, perdón. Fue exaltado en Israel. Y esto a mí me llama mucho la atención y les voy a decir por qué. La palabra exaltado tiene muchas acepciones hebreas. La palabra exaltado es Nasa, N-S-A, con acento en la A. Y quiero tocar nada más los puntos en los que vamos a ver el por qué se le mencionaba a Efraín como exaltado en Israel. ¿Sí? Nasa habla de que la raíz primaria es elevado, levantado. Esta misma raíz es la que nos habla de cuando el Señor Jesús fue levantado. Mi pregunta es, ¿correcto entonces? ¿Que se exaltara a una tribu o al pueblo de Dios como tal? Entonces había una diferencia. Además es aceptado, admitido, enaltecido, engrandecido, envanecido, levantado, revelado o revelarse, soportar, sostener, subir, sublime, sufrir, tolerar. Mi pregunta es, ¿por qué tenía que ser tolerado? ¿Por qué tenía que ser venerado, levantado, engrandecido, aceptado, admitido, soportado Efraín sobre sus hermanos? ¿Era correcto? ¿Lo había mandado Dios? No. Simplemente no. ¿No? ¿Y cuál es la última frase que dice? Y murió. ¿Por qué? Porque todo lo que no se hace en el orden divino trae como consecuencia pecado, y la paga de pecado es muerte. El libro de Job, capítulo 28, verso 28, dice lo siguiente. Job 28, 28 dice lo siguiente. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Hubo sabiduría e inteligencia en Efraín? No, no la hubo. Y esto le faltó abiertamente a Efraín, porque dice, pecó en Baal, o dice la versión Kadosh, y las estableció para Baal. Y esto de pecó en Baal, es decir, adoró en Baal. Estoy en el verso 1 todavía. Y lo anterior que dije fue Job 28, 28. Y esto de que pegó en Baal es figura de respeto y adoración a Baal, adorándole, aun cuando Dios les dijo que no tuvieran dioses ajenos. Primera de Reyes 16:31, Primera de Reyes 16:31 dice lo siguiente:
porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién hizo esto? Acab, el rey Acab. Entonces, cuando opera el espíritu de Acab en la iglesia, terminan sirviendo a lo que no deben servir, igual que Efraín. O en las personas también puede ser. Y esto no es exclusivo de los hombres. El espíritu, como Acab, es un espíritu, punto. Y opera en hombres y opera en mujeres. Como Jezabel también opera en hombres y opera en mujeres. ¿Sí? Jezabel quiere tomar el lugar de la autoridad. Quiere manejar a la autoridad. Quiere manipular a la autoridad. Y eso no es de Dios. Y obviamente, esto que hizo Acab y que hizo Efraín, pues es una gran ofensa a Dios. Ahora, es aún peor o más nefanda que los becerros de oro de Jeroboam, porque inducirlos a un pecado que los va a llevar a morirse a ellos y a su descendencia está peor, porque el que va y besa al becerro, pues solito se muere, ¿no? Pero el que genera una filosofía, una doctrina que le va a ir pasando de generación en generación, ese está matando al pueblo de Dios generacionalmente hablando. Y eso es bien delicado. ¿Qué es nefanda? Es una cosa o una actitud que causa repugnancia u horror al hablar de ella, por ser abominable. Eso es nefanda. Por eso dice la Escritura que el justo Lot humillaba su alma, no me acuerdo la palabra correcta, por la nefanda manera de vivir de los individuos de Sodoma y Gomorra. Se humillaba el justo Lot. Ahora, y como les dije, dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que esta muerte no es natural inmediatamente, porque muchas veces la gente piensa que la muerte es inmediata. Me regreso al Génesis. ¿Qué le dijo el Señor, Dios Todopoderoso, a Adán? ¿Qué iba a pasar el día que tomaran de los frutos de los dos árboles que estaban prohibidos? ¿Qué pasó? ¿Tú te la sabes? Sí. ¿Y qué les dijo que iba a pasar? ¿Que se iban a qué? A morir, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, el día que se comieron el fruto prohibido, y no es como dicen por ahí una manzana, porque la Biblia no lo dice, es un fruto que era prohibido. Ve tú a saber si era guanábana, guayaba, papaya, no sé, o ni lo conocemos, ¿no? Para colmo. El día que comieron ese fruto, tuvieron una conversación después con Dios. Entonces, naturalmente murieron. Pero se escondieron porque tuvieron vergüenza. ¿Y por qué tuvieron vergüenza? Porque se dieron cuenta de su desnudez. Se había apartado de ellos la cobertura divina y la protección divina por su pecado. Entonces, ¿la muerte cómo fue? Espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y al final del día resulta que sí hubo muerte para que se cumpliera lo que Dios les había dicho. Fueron desechados del lugar que era el huerto de Edén, sacados tanto él como Eva, y empezaron a tener que esforzarse por ganarse la vida diaria. No había de otra. Ahora,
Esto es bien importante que lo chequemos de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. Lo que les decía hoy, hace un ratito, ¿no? En cuanto a la ley y la gracia. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7. La ley y el pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Estamos de acuerdo? Verso 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo, está hablando el apóstol Pablo, y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y... ¿Quién dijo? Comí porque me engañó. Eva. Exactamente. Y Pablo dice lo mismo. Por eso dice la Escritura, y reitero nuevamente, el que crea estar firme, cuide que no se deslice o que no caiga. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando más firmes creemos que estamos, es cuando más cuidado debemos tener. ¿Por qué? Porque si yo creo que no me voy a resbalar, que no me voy a caer, entonces ahí es donde entro a la casa del jabonero llamado Satanás y ahora sí agárrate. Y si no estás tomado de la mano de Dios, vas a deslizarte. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? ¿Por qué? Pues el Señor lo sacó y le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás hasta el pan, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En su momento murió, claro que murió, pero murió sin la gracia. ¿Cómo? Oiga, ¿cómo? Sí, sin gracia. Porque por el pecado la gracia se apartó, por eso lo sacó del huerto de Edén. Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, y se murió. No, porque tenía que pagar lo que hizo. Génesis 5:5 y dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces se aventó su buen rato labrando la tierra, sudando, esforzándose, viendo cómo un hijo mataba al otro. No estuvo fácil, no estuvo sencillo. No estuvo sencillo. Y esto es una situación compleja porque se representa como figura, como la nación de Israel en todas sus áreas. Esto está escrito en Ezequiel 37, si lo quieren leer en casa. Ezequiel 37, ahí está, ¿sí? Y por eso al final lo lleva al valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar a Israel. Dios quiere levantar al pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Qué está usted diciendo? ¿Que estamos muertos? No. Lo que estoy diciendo es que no debemos llegar a ese punto.
porque ya nos dieron vida eterna, vida en abundancia. Amén. Vamos al verso 2 del capítulo 13 de Oseas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O nos regresamos? ¿Sí nos regresamos? Como ustedes me digan. Miren, escuché a un siervo de Dios, al cual yo no conozco personalmente, pero lo amo y lo respeto, hablando del arrebatamiento y lo que dicen, ¿no? Oiga, ¿y cómo va a ser la valoración que Dios va a hacer de los siervos? Y este varón de Dios, es un apóstol, dice, pues si tú enseñaste bien, predicaste bien, hiciste bien todo tu trabajo, si se salvan unos 5, 6 o 7 de tu congregación, algo has de haber hecho bien. Los demás porque no hayan querido, ¿verdad? Entonces yo con la cuota estoy correcto, porque lo que busco es irme al arrebatamiento junto con los que entiendan y quieran irse. Amén. Lo bendigo a este siervo grandemente. Vamos al verso 2 de Oseas. Dice lo siguiente: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, hay que poner atención en esto, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Wow, versión Kadosh. Ellos han añadido pecado sobre su pecado. O sea, no solo pecaron, sino que pecaron sobre el pecado, fundiendo imágenes de plata, ídolos que ellos inventan por sí mismos, todos ellos, el trabajo de artesanos. Sacrifiquemos hombres, ellos dicen, porque los becerros han llegado a su fin. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo rápidamente. Según su entendimiento, dice una parte, una versión. Pero la versión Kadosh dice ídolos que ellos mismos inventan. Entonces, cuando hay una persona que inventa algo para transmitir la palabra de Dios, está cayendo en esto. ¿Por qué? Porque está generando idolatría sobre algo que no se debe generar. A veces hasta sobre su misma persona. Por eso yo reitero otra vez hoy, 1 de mayo del 24. Aquel que venga a la casa de Dios, casa de los milagros, a ver al apóstol, a ver a los profetas, a los evangelistas, a los pastores o a los maestros, está frito como mojarra en caso. Hay que venir a ver al Señor, hay que venir a buscar al Señor, porque la casa es del Señor. Nosotros somos los siervos nada más, nada más. Aquellos que Dios dijo, a ver, haz lo que tienes que hacer, cuida esta porción, este pequeño remanente, cuídalo, enséñalo, esfuérzate, sé valiente, trabaja para que crezcan, para que avancen. Amén. Eso es importante, muy importante. Según su entendimiento, esta situación es muy delicada porque el hecho que es de acuerdo a cómo cada individuo piensa y valora, de acuerdo a sus pensamientos, a sus deseos y a su corazón, entonces está guiado por él mismo. Y está generando una religión para él mismo. Está generando una filosofía para él mismo, no como Dios dice. Y eso se llama sectarismo y a final de cuentas genera idolatría. Y es bien delicado. ¿Por qué?
porque pueden generar tantos tipos de ídolos como pensamientos tengan. Imagínate. Qué problema tan fuerte, ¿no? ¿Cuántas ideas puedes tener en un minuto? Mira, vamos a hacer un ejercicio y vas a ver qué tan poderoso es el cerebro. ¿Sí? Todos conocemos un vehículo automotor. ¿Sí? Puede ser de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, hasta de 34 ruedas, ¿verdad? Es un vehículo automotor. Te voy a contar 10 segundos. A ver en cuántos puedes pensar. ¿Sí? ¿Mm? En 10 segundos, ¿en cuántos vehículos de esos puedes pensar? Automotores. De 2, de 3, 4 hasta 34 ruedas. O sea, desde una moto hasta un tráiler de doble, a un full que le llaman. ¿Sí? O piensan lo que tú quieras que sean vehículos automotores. ¿Sí? Empiezo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Quién pensó más de 2? Levanten la mano. Todos. ¿Más de 3? Todos. ¿Más de 4? Todos. ¿Más de 5? Todos. ¿Más de 6? Todos. Digo, aquí en el templo, ¿no? ¿Más de 7? Todos. ¿Tú no? Bueno, faltó una. ¿Más de 8? ¿Tú tampoco? Menos 2. ¿Más de 9? Llovieron menos. ¿Más de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿A qué voy? En 10 segundos, ¿te fijas la cantidad de ideas que puedes generar en tu cabeza? ¿De acuerdo a lo que tú crees? ¿De acuerdo a lo que tú conoces? Y está tan facilito, ¿no? ¿Cuántos carros he tenido? ¿Estás de acuerdo? Y es una idea diferente cada uno. Imagínate si eso lo aplicas a crear una idea de las cosas de Dios. Por eso Dios no nos dio la oportunidad como seres humanos. Bueno, haz lo que tú creas conveniente. Se volvería una locura. Por eso nos pone la palabra de Dios. Y tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Colosenses 2:20 al 23. Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, pongan atención en esto, el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que tiene peso, valor
y poder contra los apetitos de la carne. ¿Con qué se controla la carne? Con el Espíritu. Con el Espíritu. Por eso cuando el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto, cuando el enemigo le dice, di estas piedras que se conviertan en pan, no te equivoques, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el Espíritu estaba en él, está en él. Y ese Espíritu tiene que estar en nosotros para que no satisfagamos los deseos de la carne. Y eso es bien importante diferenciarlo, porque si no, mis amados, vamos a ser guiados por el deseo y no por el Espíritu. Oiga, ¿y mis deseos están contra el Espíritu? Eso sí no lo sé. Cada quien. Cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tu deseo es contra lo que está escrito en la palabra de Dios, pues no es espiritual. ¿Por qué? Porque tal hombre, el Señor Jesucristo, fue sujeto a deseos y pasiones como nosotros, a tentaciones igual que nosotros. Amén. Aunado a que vean lo que dice Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que ¿qué? Que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Oiga, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, la salvación. Lo demás, sí es valorado. Lo demás, sí es juzgado. Lo demás, sí es aquilatado, pesado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Ahora, el besar a los becerros, pues era un acto de adoración. ¿Por qué? Primera de Reyes 19, 18. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿A quién le estaba hablando aquí el Señor? Porque él creía que era el único y le digo, no, no te equivoques, Elías, todavía hay otros 7,000. O sea que hay bastante gente que ama a Dios bien, que sigue de las cosas de Dios bien y que hace las cosas de Dios bien. Y gloria al Señor por ello. Job 31, 27 y 28. Job 31, 27 y 28. Y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Y esto cómo se llama hoy en día? Egocentrismo. Quiero ser visto, quiero ser señalado, quiero ser nombrado, quiero, necesito. Si somos siervos de Dios, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración es para Dios. No hay otra. Es que yo quiero que me vean. Pues que bueno, pues ponte ahí arriba en un lugar donde todo el mundo te vea, ¿no? Manda a poner espectaculares en toda la ciudad, te van a ver. Porque todo siervo, toda sierva tiene que buscar forzosamente
que el que sea visto cada que se predica sea el Señor. El Señor. Amén. Le vamos a parar aquí porque si no este verso 3 está largo. Y ya llevamos prácticamente 57 minutos, ¿verdad? Dios los bendice. ¿Hay alguna pregunta? Yo se lo envío a Hanna.